23.000 metros cuadrados que albergan más de 1.200 años de historia, de mármol y granito. Estas 1.300 columnas erigen el que fue el centro de culto musulmán más importante del occidente islámico de la época andalusí. En sus paredes está escrita la evolución de los pueblos en España, con una fusión perfecta entre el estilo islámico y el gótico, el renacentista y el barroco de la posterior construcción cristiana. 1,5 millones de personas visitan anualmente la Mezquita Catedral de Córdoba, generando unos ingresos cada año de casi 300 millones de euros a la provincia cordobesa y a la Iglesia Católica. Titular del complejo desde el año 2006, tras la reforma de la ley hipotecaria de 1998 del Gobierno Popular de José María Aznar. Y aquí empiezan los problemas. ¿Debe tener una entidad privada la titularidad de un monumento que es patrimonio de la humanidad? Puede estar bajo sospecha del monumento por los guardias jurados porque se cree que la mezquita de Córdoba es algo patrimonial del pueblo, es algo de cajón, es algo de sentido común, es algo que a lo largo de mi historia ha pertenecido a mis padres, ha pertenecido a mis abuelos, ha pertenecido a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos y por consiguiente a todas las generaciones de cordobeses y de cordobesas desde toda la historia. Fundada por los romanos en el siglo V, Córdoba se convirtió en el centro del conocimiento y de la cultura en el mundo tras la llegada de los musulmanes. Desde entonces, su mezquita pasó a formar parte del ADN de la ciudad. Es el árbol genealógico, histórico, cultural, artístico, simbólico de nuestra ciudad. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro. El hecho de que sea titularidad privada no significa que no esté abierta al público. Lo que sí está clarísimo es que la titularidad de este templo, desde el año 1236, ha sido siempre de la Iglesia de forma ininterrumpida, pacífica y quieta y reconocida por todas las instituciones y por todas las administraciones, que no es algo que se haya inventado ahora, sino que todo ha venido porque sí ha tenido la Iglesia de poder inmatricular, de poder registrar en la propiedad. En sus orígenes, lo que fuera una antigua iglesia arriana llegó a transformarse en un gran espacio con la compra de Abderramán II a su propietario. Tras la Reconquista en 1236, pasó a ser propiedad de la iglesia por donación de Fernando III. El templo no solo estaba dedicado al culto islámico, sino también a las relaciones sociales, a la administración de justicia y a la educación. Desde el siglo XVI, en las entrañas de la mezquita fue levantada una catedral de estilo plateresco. La iglesia ha tenido el usufructo de ese edificio desde que se conquistó la ciudad, que lo cedió el rey para uso de catedral, y nunca se ha negado, y en la polémica actual yo creo que está es un poco espúrea porque está fuera de la realidad. Quiere decir, nadie ha planteado que el edificio deje de tener un uso católico. La Mezquita Catedral es uno de los edificios más visitados del mundo y además es uno de los edificios más visitados del mundo con una repercusión turística y una repercusión económica de primer nivel. Por lo tanto, sí nos interesa muchísimo desde la gestión de qué es, cómo se divulga la historia del edificio. ¿Qué significa gestión pública? Pues bueno, significa que la forma podría ser un organismo, podría ser un patronato, podría ser algún tipo de mecanismo que permita la participación de las administraciones, de expertos, porque estamos hablando de un bien patrimonial único. La respuesta social a la decisión de la Iglesia de tener un uso exclusivo de la propiedad de la Mezquita Catedral ha dado como resultado la formación de las plataformas ciudadanas que reivindican el bien como público. Lo público quiere decir que es de todos. Lo público quiere decir que la administración se tiene que implicar al 100% en su gestión, en su mantenimiento, en decidir
lo que se debe de hacer a nivel cultural y lo que no se debe de hacer. Motivos por los que la ciudadanía ha llevado hasta los tribunales la decisión de la Iglesia de inmatricular numerosos bienes patrimoniales. Eso no quiere decir que en esa gestión y en esa titularidad pública la Iglesia no tenga lugar. La Iglesia, claro que va a seguir teniendo lugar. ¿Por qué? Porque la mezquita no va a dejar de ser al mismo tiempo la Catedral de Córdoba. Cualquier persona que tenga alguna propiedad suya y la pone al bien público, la gestión que la realiza, propietario de ese inmueble. Por lo tanto, eso es lo que de siempre ha sido de la Iglesia Católica, pero eso no evita, ¿verdad?, en ningún momento de que esté abierta al público y podamos gozar todos de este lugar tan maravilloso. Lo que es público es de todos, ¿no? Lo que es privado es de unas personas muy concretas, ¿no? Entonces lo que son bienes públicos, el gran disparate es que nosotros los privaticemos. Esto va en contra del mensaje más fundamental del cristianismo. Y te voy a decir por qué. Porque el cristianismo en principio no tendría por qué tener ningún templo, ninguna iglesia física. Una sentencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba archivó las denuncias presentadas por las inmatriculaciones de la Iglesia el pasado 8 de junio. El auto avala que la mezquita catedral, siendo un bien público, siga a nombre de la diócesis, ya que los hechos denunciados, dice, carecen manifiestamente de contenido penal. Han venido a corroborar los argumentos que bueno, pues durante algo más de un año y medio pues hemos ido, bueno, pues poniendo de manifiesto a la sociedad de Córdoba a través de los medios de comunicación. Lo único que nosotros siempre hemos defendido es que hemos cumplido la legalidad de forma escrupulosa y bueno, pues lo que ha venido a decir el auto del juez es que efectivamente hemos cumplido con la legalidad vigente. Un juez puede decidir sobre juicios de una manera legal, pero no siempre son justos, ¿no? Es decir, que uno puede hacer un acto perfectamente legal, pero perfectamente injusto también, ¿no? Y en este caso, yo creo que el juez se ha pasado unos kilómetros. Algunos en broma decían que más que un auto jurídico parecía un auto de fe, porque viene a repetir las argumentaciones que decía el obispo, no investiga absolutamente nada de lo que se dice, ni siquiera llama a testificar a los denunciantes, ni a ninguna de las pruebas que se piden que se articulen. Que los argumentos que ha dado el juez se basan en los mismos que de la Iglesia. Es que Fernando III le concedió el monumento a la Iglesia, mire usted, y donde hay un documento público, usted que es juez, que se tiene que basar en lo público, en lo oficial, ¿dónde hay un documento público que diga que Fernando III le dio a la Iglesia la mezquita de Córdoba? Después dice el juez, también, como siempre lo han utilizado, la usucapión, que quiere decir, la usucapión, que como siempre lo ha utilizado, al final acaba siendo mío. A ojos de la justicia, la inmatriculación por parte de la Iglesia de la Mezquita Catedral es completamente legal. Sin embargo, para las plataformas y los partidos políticos que apoyan la causa, estamos ante un proceso que no ha hecho más que empezar. No lo hemos acogido con agrado, pero bueno, es solo una primera instancia. La lucha para que la Mezquita Catedral sea un espacio público y que todo el mundo tenga la capacidad de disfrutarla de igual manera, bueno, pues es una lucha, sabemos que es una batalla larga, muy complicada, muy compleja y que va mucho más allá del ámbito judicial. Una sentencia que entre líneas no esclarece un debate arraigado en la sociedad sobre dónde comienza el conflicto político y dónde termina el religioso. Yo pienso que es un problema político de gestión de patrimonio y de gestión de nuestros bienes. Entonces creo que no es un tribunal donde se tiene que dirimir, sino en los foros políticos. La religión es una cuestión de pensamientos, principios de cada persona y tal, pero sí de utilización de determinados elementos de la Iglesia con fines de crear polémicas falsas. Por ejemplo, el pretender que esto es que vuelvan a rezar los moros aquí en la mezquita. Nosotros no hemos entrado aún en el uso,
porque no queremos esto convertirlo en una pelea entre religiones, ni una pelea entre cristianos y no cristianos, no entramos en eso. Esta plataforma surge para cuestionar el uso patrimonial que se está haciendo del monumento, para decirle a la Iglesia, ustedes no son los responsables del monumento a nivel patrimonial, pero sobre todo para decir a la Administración, desde la central hasta la autonómica y la local, decirle, sois los responsables de la Administración pública, ¿qué esperéis? Pringaros, asumir vuestras responsabilidades. Pensaba una noche sola, si yo llegaría al cielo, paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio, y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio. En la búsqueda de una solución al problema de la titularidad, las plataformas apoyadas por Izquierda Unida llevaron al Parlamento Europeo su caso en el mes de julio. Quieren sentar precedente y recuperar lo que ellos aseguran es de todos. Hemos pensado que Europa es un sitio donde de alguna manera se deben de manifestar. Estamos hablando, al menos en el tema de la mezquita, en general, tiene que ser porque la legislación en Europa responda un poco en todos los países con cierta equidad. Pero aparte de eso, lo de la mezquita es que es algo simbólico porque es universal y es cultural, es patrimonial. Queremos que Europa se entere de que en España, en el año 1998, el gobierno del Partido Popular de José María Aznar cambió el artículo 206 de la ley hipotecaria para que la Iglesia pudiese inmatricular los bienes de dominio público. Queremos que los eurodiputados y las eurodiputadas de todos los países conozcan la problemática de lo que ha pasado no en Córdoba, sino de lo que ha pasado en España con la cuestión de las inmatriculaciones. Estamos hablando del mayor expolio urbanístico que ha habido en la historia de nuestro país. Estamos hablando de que la Iglesia se ha apropiado de todos los bienes que no estaban matriculados en los registros de la propiedad de todo el Estado. Si yo pudiera con mi mano tocar, era mirar de tu cielo. La Iglesia inmatriculó estos 23.400 metros cuadrados en 2006, al amparo de la reforma de la ley hipotecaria aprobada en 1998 por el expresidente del gobierno José María Aznar. El coste, 30 euros. Desde entonces, alrededor de 4.500 propiedades fueron registradas en toda España a nombre de la Iglesia Católica. Inmatricular no significa adquirir propiedad ni aumentar propiedad. Inmatricular en el registro civil significa dar publicidad a una propiedad que es tuya. El problema no estaba en pagar 30 o 3 millones, no. El problema estaba en hacer esa inmatriculación que se sabía que no se debía de hacer. Y se estaba haciendo sobre una ley que es preconstitucional, anticonstitucional y es antidemocrática. Es decir, es todo eso. Es una ley franquista. En marzo del 2006 se llegó la Iglesia, un enviado del obispo, este mismo arzobispo de Sevilla que inmatriculó la mezquita en marzo del 2006 cuando era obispo de Córdoba. Cuando llegó a Sevilla en el 2010, ¿sabe lo primero que hizo? Inmatricular la Giralda. Curioso, ¿no? Bueno, pues llegaron al registro de la propiedad de Córdoba y por 30 euros inmatricularon el monumento. No se enteró nadie. Es muy facilón y muy propagandístico como lema, ¿no? El decir, la Iglesia se ha quedado, por 30 euros se ha quedado con toda la mezquita catedral. Es una barbaridad, se le ponga a quien se le ponga. Que efectivamente inscribir en el registro de propiedad, pues el registrador te cobra 30 euros por hacer la gestión. Pero eso me imagino que a cualquier persona y a cualquier institución. A mí no se me ha ocurrido inmatricular mi casa, porque si es mía, yo no tengo que demostrar que es mía. Si yo necesito inmatricular mi casa, es porque yo no tengo ningún documento oficial de título de propiedad. La Iglesia no tiene ningún documento de título de propiedad. ¿Por qué? Porque todos los monumentos que pertenecen al patrimonio de España son de dominio público, son del Estado. De verdad que les aplaudo,
a la gente de la plataforma y a algunos sectores también de partidos políticos, le aplaudo porque son muy finos colocando eslogans que pueden atraer, es decirle a la sociedad, ojo que la iglesia se ha birlado, se ha quedado con la mezquita catedral por 30 pavos. Pues mire usted, pues no es verdad porque no es así. Ahora, pero como eslogan publicitario funciona fantástico. Desde 1984 hasta el día de hoy, el nombre que el Cabildo ha dado a la Mezquita Catedral de Córdoba ha ido variando, hasta el punto en el que la palabra mezquita ya no aparece en sus folletos, publicaciones destinadas a los turistas que despistan y que presentan al templo como la Catedral de Córdoba. Nos preocupa que la actual gestión, sobre todo los últimos 20 años de los 3 últimos obispos, ha sido una gestión en la que se han intentado apropiar de la simbología del monumento, apropiarse de la marca del monumento, apropiarse de la historia del monumento e incluso quitarle hasta el verdadero nombre al monumento. Y ya empezaron a llamarle en el 98 Catedral de Córdoba y en letras chiquitas Antigua Mezquita. Y ya al final fue cuando llegó el actual obispo, Demetrio Fernández, en el que en el año 2010 le borra por completo el nombre de mezquita. Nadie viene a Córdoba a ver la catedral, como nadie va a ver la mezquita de Estambul, porque allí es Santa Sofía, es la catedral de Santa Sofía, aunque sea la mezquita. Esencialmente es una mezquita, entonces eso no se va a poder borrar. Entonces me parece triste que se quiera eliminar el nombre, triste que se juegue al despiste con los turistas, porque al final todo esto son mensajes dirigidos, pues no sé, porque a la gente, a los cordobeses no les van a convencer y a los investigadores tampoco nos van a convencer. No sé si hay un interés específico estudiado. Yo no quiero tampoco ser maleducado, pero a mí me suena más bien a un poco de mal entendimiento de lo religioso y de fundamentalismo, porque no desaparece la realidad porque tú no la pongas en un folleto o en un tal. Lo que hace es patético. Decir que el no aparecer en el titular de un folleto, mezquita catedral o mezquita o antigua mezquita y tal, es eliminar el pasado omeya y la huella islámica de este templo, es una barbaridad, una falacia y no es cierto en absoluto. El obispo, a partir del 2006, que la inmatriculó de una manera subrepticia, hay que decirlo, como ha llegado a eso, entonces es la catedral, es la iglesia de los católicos y los musulmanes no tienen nada que hacer, lo cual es un enorme disparate. ¿Pero qué se esconde detrás de la gestión del edificio? El control de una recaudación millonaria. Cualquier persona que tenga alguna propiedad suya y la pone al bien público, la gestión que la realiza, propietario de ese inmueble. La gente va a Barcelona a ver la Sagrada Familia, pero la gente viene a Córdoba a ver la mezquita. El éxito del turismo se debe a lo que es el monumento en sí, no porque el Cabildo esté haciendo ninguna campaña maravillosa, al contrario, va en contra realmente, ya no de la propia historia del monumento, sino de los propios intereses turísticos de la ciudad. La falta de transparencia y los beneficios fiscales son las denuncias más comunes, y es que la Iglesia no paga, entre otras cosas, ni el IBI ni el IVA. Me parece lógico que todo el dinero que se ingresa por las entradas en el edificio, por los tickets de entrada, tuviera una gestión transparente y se supiera, estuviera sujeta a la misma legislación que el resto de los lugares públicos, es decir, si hay que pagar impuestos, se pagan impuestos, si hay que pagar IVA, se paga IVA en las entradas, y que fuera una gestión absolutamente transparente. Igual que un pequeño y mediano empresario pues tiene que pagar impuestos y que está sometido
al régimen fiscal de nuestro país, pues no entendemos por qué la Iglesia no lo está, cuando todos y todas sabemos que hay millones y millones de euros los que ingresan y que no están y que no rezan en ninguna parte de la hacienda pública. No hay transparencia ninguna, es un hecho, no es ninguna opinión, no hay ninguna transparencia. Y en cualquier otro caso de funcionamiento comercial estaríamos hablando de fraude fiscal por todas partes. O sea, tú no puedes dar una entrada y además decir que es donativo. Y el donativo tiene un precio, que está estipulado, que son 8 euros. Y además lo que recoges no lo declaras porque es un donativo y no tiene IVA. Me gustaría saber cuáles son los datos de ingresos y gastos de Medina Zahara. Me gustaría saber cuáles son los ingresos y gastos de la sinagoga, del Alcázar o de otras instituciones públicas de las que no conocemos los datos. En cambio, en la iglesia, la Catedral de Córdoba, por ponerte un dato, la Catedral de Córdoba ha publicado sus cuentas. La mezquita catedral recibe la visita de 1,4 millones de turistas al año. Entradas generales a 8 euros, visitas nocturnas que se incrementan en 10 euros y 2 euros por subir durante unos minutos a lo más alto de la torre. El resultado, una recaudación de 9 millones de euros, según los datos publicados por el Cabildo de Córdoba el pasado mes de junio. En torno a un 30% de esos ingresos se destinan al mantenimiento y conservación del templo, porque no recibimos ninguna ayuda pública. En los últimos 20 años no hemos recibido ninguna ayuda, porque otra acusación que dicen que si se está pagando las obras de restauración y todo con dinero público, que porque no es público. Pues mire usted, es que desde el año 91 no ha habido ninguna inversión pública en este templo, ninguna. Sin embargo, las restauraciones de calado de la mezquita catedral han sido realizadas por otros gobiernos del Estado. Ya en el año 2003, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura invirtieron 3,4 millones de euros en restaurar el monumento. La mezquita catedral de Córdoba es para los cordobeses su seña de identidad. Su pasado, su presente y su futuro gira en torno al templo que les representa en el mundo, el lugar que un día fue la referencia de la cultura árabe en Occidente. El nombre que se reivindica ahora, que es mezquita catedral, porque es que es como la idea que hoy tenemos de la tolerancia. El viernes la utilizaban los musulmanes, el sábado los judíos hacía de sinagoga y el domingo hacía de iglesia, donde iban los cristianos. El mismo lugar lo utilizaban todos. Hay cosas más hermosas y más bonitas que se pueden encontrar todos. En un momento en el que el contexto político y social nos envuelve, en determinados casos en conflictos generados en nombre de Dios, la propia naturaleza de la mezquita catedral de Córdoba nos da la oportunidad de convertirnos en un referente mundial de tolerancia y de respeto, unos valores que en otra época de la historia ya iluminaron el mundo. La religión o te acerca a lo profundamente humano, al ser humano, o la religión no sirve para nada. Los romanos colocaron a Córdoba en la Hispania, pero los árabes colocaron a Córdoba en el mundo. Que sea signo y símbolo de armonía, de concordia, de diálogo interreligioso, ¿vale? Para que sea un signo de cómo construir la paz y la justicia, que yo creo que este mundo, la sociedad en la que vivimos, necesitan de signos como puede ser el de la Mezquita Catedral de Córdoba. Abramos las puertas de la Mezquita Catedral a todo el mundo, que entren los musulmanes, que entren los judíos, que entren los católicos, que entren todas las religiones cristianas, que entren todos los movimientos sociales, los movimientos cívicos, los movimientos culturales, los movimientos vecinales, que tengan su casa ahí, que es el lugar de todos.